Don Rafael Ortega llevaba horas caminando por los caminos de tierra que rodeaban su pequeña finca en las afueras de Valencia. Bajo el sol cálido del mediodía, sus manos curtidas seleccionaban con esmero las naranjas más dulces del árbol que él mismo había plantado hacía más de 3 décadas. Cada fruto que caía en la bolsa de tela no era solo comida, era memoria. Recordaba cómo Lucía, su hija, solía correr hacia él cuando era niña, con los brazos abiertos y la sonrisa manchada de zumo. «Papá, quiero una espiral», le pedía, y él con paciencia infinita pelaba la fruta en una tira perfecta, guardando siempre el último pedacito para que ella lo comiera de un solo bocado. Esa era su forma de decirle «te amo» sin necesidad de palabras. Con el paso de los años, la vida lo había dejado atrás. Viudo desde hacía una década, Rafael apenas se mantenía con su pensión y el pequeño huerto que cuidaba con dedicación. No tenía televisión, no entendía de redes sociales ni de inversiones millonarias, pero sí sabía algo. Su hija era ahora una mujer poderosa, famosa, una empresaria reconocida en todo el país por su historia inspiradora de superación desde la nada. Lucía Ortega, fundadora de la Fundación Benéfica Desde Nada, portada de revistas, invitada estrella en conferencias y entrevistada en los canales de televisión más importantes. Lo que no salía en esas entrevistas era el rostro de Rafael. En ninguna parte aparecía su nombre. Nunca lo mencionaba. En los inicios, él pensaba que era por discreción, por privacidad, pero con el tiempo, las omisiones dolían como cuchillos afilados. Aquel domingo, don Rafael decidió hacer algo que no hacía desde hacía años, tomar el tren hasta Madrid. No con reproches ni exigencias. Solo quería verla, decirle hola, abrazarla, entregarle la bolsa de naranjas recién cosechadas como un gesto de amor viejo pero intacto. El tren avanzó lento, serpenteando colinas y viñedos. Mientras tanto, él acariciaba el asa de la bolsa, sintiendo el calor aún tibio de los frutos. En su cabeza ensayaba las palabras. «Hola, hija. No me quedo solo», pasaba por aquí. Era mentira, claro. Había planeado ese viaje durante semanas. Vendió herramientas, arregló su mejor camisa, pidió prestado un par de zapatos decentes, pero quería parecer casual, como si no esperara nada, aunque en el fondo lo esperaba todo. Al llegar a Madrid, el contraste lo golpeó. Rascacielos, coches lujosos, personas apuradas mirando pantallas. Pero él seguía su camino guiado solo por una dirección escrita a mano en un papel doblado. La urbanización estaba protegida por una reja de hierro negro que se abría con un zumbido eléctrico. Los muros eran blancos pulcros fríos. Rafael tragó saliva, temiendo que lo rechazarían solo por su aspecto. Pero la reja se abrió sin preguntas. Caminó con paso lento por el sendero de piedra que conducía a la casa principal, sosteniendo la bolsa de naranjas como si cargara un tesoro. Tocó el timbre. Una campanilla suave sonó al otro lado. Esperó. El corazón le latía en las sienes. Y entonces la puerta se abrió. Allí estaba ella, Lucía, impecable, con un traje blanco entallado, los labios pintados de rojo intenso, el cabello recogido en una coleta perfecta. Parecía una actriz de película, no la niña que él había acunado con canciones inventadas en noches de fiebre. En cuanto lo vio, sus ojos se abrieron brevemente por la sorpresa, luego se entrecerraron con algo que él no quiso identificar de inmediato. «Papá», murmuró, pero no como una bienvenida, sino como una advertencia. Su voz bajó de inmediato a un susurro rápido y tenso. «¿Qué haces aquí?»
¿Por qué no llamaste antes? No puedes estar aquí ahora. Él no alcanzó a decir ni una palabra. El tono de Lucía le paralizó la garganta. Ni siquiera tuvo tiempo de ofrecerle la bolsa. «Estás intentando arruinarme», soltó con una dureza cortante. «¿Sabes quién está dentro? La prensa, inversores, personas que creen que yo vengo de la nada, que perdí a mis padres cuando tenía 6 años». Rafael parpadeó. No comprendía. Lucía había dicho que él estaba muerto, que su madre también. «Tú ya no formas parte de mi historia», añadió ella. «Eres un riesgo, una mancha». Él quiso replicar, pero el silencio le venció. Y mientras aún sostenía las naranjas, escuchó la palabra que lo quemó por dentro: «Eres una carga». La carga. No el padre. No el que la crió solo. No el que planchó su primer uniforme escolar con lágrimas en los ojos cuando no pudo pagar otro nuevo. No. Solo una carga. Y ahí, en ese umbral blanco bajo el reflejo de los cristales pulidos, el mundo de Rafael empezó a crujir. No por rabia, por pérdida. Por una pérdida que no se anuncia con funeral, sino con el silencio de una hija que ya no te reconoce. Don Rafael no entendía en qué momento había dejado de ser parte de la historia de su hija. Durante años había guardado silencio, esperando desde la distancia, viendo cómo Lucía ascendía social y económicamente. Siempre pensó que tal vez ella lo contactaría una vez que se estabilizara, que no lo había llamado aún por estar ocupada. Pero esa esperanza se hizo trizas al ver su expresión helada, al escucharla negar su existencia con palabras tan afiladas que hubieran hecho sangrar a cualquier otro menos él, que ya no tenía más sangre para perder. No pudo ni reaccionar cuando sintió su mano empujarle el hombro con frialdad. Fue un gesto seco, rápido, como quien aleja un estorbo del marco perfecto de una postal. Don Rafael tropezó con los bordes de la entrada pulida de mármol y cayó hacia atrás. La bolsa de tela se rasgó en el impacto y las naranjas se desparramaron como lágrimas silenciosas, rodando por las escaleras, y algunas incluso cruzaron la acera. Una se abrió al chocar con la acera, derramando su jugo lentamente sobre el cemento, como si llorara la escena en nombre de Rafael. Él quedó unos segundos en el suelo, no por el dolor físico, sino por la incredulidad. Frente a él, Lucía ni siquiera extendió la mano para ayudarlo. Solo miró brevemente por encima del hombro, hacia dentro de la casa, como temiendo que algún fotógrafo hubiera captado el momento. Luego, lo miró a él como si fuera un mendigo inoportuno y dijo con voz baja pero firme: «Gátzate». Dio media vuelta y cerró la puerta con un clic seco. El sonido del cerrojo cayendo al otro lado fue más fuerte que cualquier grito. Don Rafael no lloró, no en ese momento. Se quedó sentado en la acera, recogiendo con lentitud la bolsa rota, ignorando las naranjas desperdigadas. No valía la pena salvarlas, que se quedaran ahí, que Lucía las viera desde sus ventanas grandes y modernas, que oliera su dulzura en descomposición. Quizás, solo quizás, eso le despertaría algo. Con dificultad se incorporó. Su cadera le dolía y notaba el calor punzante en una de sus rodillas, pero no se quejó. Caminó de regreso a la estación de tren sin rumbo definido. No sabía si volver a casa era la respuesta. No en ese instante. Necesitaba pensar, respirar, dejar que la tristeza no lo ahogara por completo. Se sentó en un banco cerca de una pequeña plaza donde los niños jugaban, donde las abuelas compartían bancos para conversar. Él, en cambio, solo tenía el silencio, un silencio denso que dolía en el pecho como una piedra que no se puede escupir.
Recordó sin querer la primera vez que Lucía se cayó de la bicicleta. Tenía 6 años. Se raspó la barbilla y las rodillas y lloró con una fuerza que parecía venirle del alma. Él la cargó hasta la casa, curó sus heridas y le preparó chocolate caliente. Esa noche, ella durmió abrazada a su camisa de trabajo, empapada en sudor, y ahora, esa misma niña lo había empujado como si fuera un extraño. Rafael regresó a Valencia esa misma noche. No quiso hablar con nadie, ni con los vecinos, ni con el panadero que solía preguntarle por su hija famosa. Se encerró en su pequeña casa y se sentó en la cocina, la bolsa de tela vacía sobre la mesa. En el aire flotaba aún el olor de las naranjas que no llegaron a ser entregadas. Una parte de él quería olvidar, pero otra, más fuerte, necesitaba entender. ¿Cómo era posible que su hija le hubiese borrado así como si fuera una mancha que daña una biografía bien escrita? Al día siguiente, tras una noche sin dormir, Rafael tomó una decisión. No iba a reclamar, no iba a suplicar cariño ni reconocimiento, pero sí iba a buscar respuestas. Merecía saber qué había hecho para ser reemplazado. Merecía saber por qué alguien a quien crió con tanto amor ahora usaba su nombre solo en pasado si es que lo usaba. Fue a la caja de madera, donde guardaba recuerdos, un poema de Lucía cuando estaba en la escuela primaria. Una carta que le dejó antes de irse a estudiar a Madrid, donde le agradecía todo. Una foto en la que ella de niña aparecía abrazando una naranja pelada en espiral. ¿Cómo se borra todo eso? ¿Cómo se reemplaza esa historia con una falsa? Mientras repasaba cada hoja, cada trazo infantil con lágrimas secas, algo dentro de él cambió. No sería la víctima silenciosa. No otra vez. Había llevado demasiado peso durante toda la vida como para ahora cargar también con la vergüenza de haber sido llamado una carga. No, él no era una carga, era un padre, y tenía pruebas, no para humillar, sino para recordar, para que si el mundo había olvidado quién era Rafael Ortega, al menos quedara constancia de que él existió, que él sostuvo con sus manos el crecimiento de alguien que ahora caminaba sobre alfombras rojas. Entonces tomó las cartas y las fotografías, las puso sobre la mesa y respiró hondo. Era hora de encontrar a alguien que escuchara su historia, no para venganza sino por dignidad, y así sin decirlo en voz alta, don Rafael decidió que la puerta que su hija había cerrado no sería la última. Pasaron varios días en los que don Rafael apenas salió de casa. Solo salía al huerto a regar las plantas, pero ya no recogía las naranjas. Las que aún colgaban del árbol maduraban hasta rajarse y caer al suelo por sí solas. Las veía desde la ventana pudriéndose lentamente sobre la tierra, como si reflejaran lo que sentía en el pecho, una dulzura desperdiciada, ignorada, pisoteada. Una mañana de lunes, Rafael se levantó temprano. Se había pasado toda la noche releyendo la vieja carta de Lucía, la de su cumpleaños número 17. Papá, tú eres mi raíz. Sin ti me habría caído. Gracias por no dejarme caer jamás. Esas palabras no se las había inventado. Las había escrito ella misma con su puño y letra con tinta azul que ahora se desvanecía pero que aún podía leerse. Rafael ya no lloraba, no porque no sintiera, sino porque la rabia y la incredulidad le habían vaciado las lágrimas. Había algo que no encajaba. Lucía lo negó en público, pero el grado de frialdad, de falsedad en sus palabras, no era solo vergüenza. Había algo más. Una historia inventada, eso era claro. Pero ¿quién la había completado? ¿Quién ocupaba el lugar de padre o madre
en su teatro perfecto para la prensa movido. Por ese impulso, Rafael se dirigió al pequeño centro cívico del barrio. Allí, una joven bibliotecaria lo ayudó a acceder a Internet. Él no entendía bien cómo funcionaban los navegadores, pero supo escribir el nombre de su hija Lucía Ortega Fundación desde nada. Y al instante cientos de imágenes aparecieron en pantalla. Entrevistas, artículos, fotografías. Don Rafael tragó saliva cuando vio una imagen de ella en una gala benéfica. Vestía un elegante vestido rojo y sostenía la mano de una mujer de cabello blanco, piel tersa, sonrisa amable. Debajo de la foto, el titular rezaba Lucía Ortega y su madre en la gala de sanidad infantil. Una historia de amor, lucha y superación. Rafael sintió que el corazón se le detenía. Miró la imagen una y otra vez. Esa mujer no era su esposa, no era su madre, no era nadie que él conociera, y sin embargo allí estaba, sosteniendo la mano de su hija, usando su lugar, robando su historia. ¿Quién es esa mujer?, preguntó en voz baja, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. La bibliotecaria lo miró con confusión. Él simplemente negó con la cabeza y se despidió. Salió del centro cívico con las manos temblando. El aire le parecía más pesado. Había sido reemplazado. No solo borrado, sino reescrito. Su existencia había sido intercambiada por una versión más estética, más manipulable, más rentable. Pero Rafael no era un tonto. No había trabajado 40 años en un taller mecánico para no saber cuándo alguien estaba mintiendo. Y esa mujer lo estaba. Y Lucía también. Al día siguiente buscó ayuda. Contactó con Santiago Pérez, un viejo conocido de la cooperativa agrícola que ahora trabajaba como investigador privado. Era discreto y sobre todo confiable. Rafael le entregó una carpeta con cartas, fotos y papeles. «Quiero saber quién es esa mujer», le dijo. «No para atacarla. Solo necesito la verdad. Y quiero pruebas». Santiago asintió. «Déjamelo a mí». Durante los días siguientes, Rafael volvió a su rutina, pero esta vez con otra actitud. Ya no recogía fruta para regalar. Caminaba con la espalda recta, sabiendo que la verdad estaba por revelarse. No le importaba si nadie le creía. Lo único que buscaba era que alguien en algún momento se diera cuenta de lo que había pasado, que un hombre humilde, un padre real, había sido borrado para hacer espacio a una mentira vendible. Una tarde, Santiago volvió con un sobre grueso. Lo dejó sobre la mesa de la cocina y se sentó frente a Rafael. «Se llama Irene Velasco», dijo. «No es madre biológica de nadie. Jamás adoptó. No hay registros de vínculos legales con Lucía. Trabajaba como actriz secundaria en televisión local. Tiene deudas, antecedentes de fraude y ha vivido de representar papeles. Esta vez, el papel de tu esposa muerta». Rafael no dijo nada por varios segundos. Luego abrió el sobre. Había fotos, capturas de redes sociales, certificados. En una imagen, Irene aparecía maquillándose frente a un espejo de camerino antes de una entrevista con Lucía. En otra se la veía saliendo de una productora contando billetes. Era claro, había sido contratada. Lucía la había elegido quizás por compasión o quizás por estrategia, pero lo había hecho conscientemente. «¿Y tú quieres hacer algo con esto?», preguntó Santiago. «¿Publicarlo?». Rafael respiró hondo. «No todavía. Quiero ver cómo reaccionan ellos primero. A veces no hace falta levantar la voz para que el silencio hable por ti». Se levantó y fue al huerto. Bajo el naranjo más viejo, encontró un fruto caído aún entero.
Lo recogió con cuidado como si fuera un mensaje. Las raíces no mienten, murmuró. Podrán cortar las ramas, pero el árbol siempre recuerda quién lo plantó. Una semana después de recibir el informe de Santiago, don Rafael se despertó antes del amanecer. No había dormido bien. Las imágenes de su hija tomada de la mano de aquella mujer lo atormentaban incluso con los ojos cerrados. No era solo el engaño, era la certeza de haber sido reemplazado en vida, de haberse convertido en una sombra borrada de su propia historia. Encendió la televisión con el control viejo que a veces fallaba. Pasó los canales hasta detenerse en uno de los matinales más populares del país. El programa estaba por comenzar cuando vio el cintillo que lo hizo tensar los hombros. Desde la nada, Lucía Ortega presenta su libro junto a su madre. Se quedó mirando fijamente. La imagen apareció su hija con un peinado suave, maquillaje perfecto, sonriendo ante las cámaras. A su lado, Irene la actriz lucía una blusa clara, perlas discretas y una sonrisa que parecía estudiada. Ambas sostenían un ejemplar del libro mientras el presentador exaltaba una historia de superación de amor materno, de cómo una joven sin recursos logró convertirse en símbolo de inspiración gracias al sacrificio de su madre. Rafael sintió un nudo en la garganta. No fue el orgullo lo que lo embargó, sino un dolor frío ácido, como si le inyectaran olvido directamente en las venas. Observaba cómo Irene hablaba de los años de hambre de las madrugadas, limpiando oficinas, para que Lucía pudiera estudiar. Cada palabra que pronunciaba, cada anécdota, era un recuerdo robado. No solo fingía haber vivido lo que él vivió, sino que lo hacía con una naturalidad que desorientaba. No temblaba, no se equivocaba. Era una actriz, sí, pero en esa escena era perfecta. Lucía asentía, le tomaba la mano, a veces derramaba una lágrima o dos. Contaba cómo su madre había vendido su anillo de bodas para pagarle el primer semestre en la universidad. Rafael conocía esa historia, porque era cierta. Él lo había hecho. Había empeñado el reloj de su padre, una herencia única para pagar ese semestre. Lucía lo había olvidado, o simplemente ya no le importaba. El público aplaudía. El presentador se conmovía. El país entero se emocionaba con aquella farsa cuidadosamente montada. Rafael apagó el televisor. Se sentó en la silla de madera de la cocina, aquella que crujía desde hacía más de 20 años, y contempló la nada. No era que él buscara reconocimiento. Nunca lo había hecho, pero ahora comprendía que no se trataba solo de ser ignorado, sino de haber sido sustituido. Lucía había preferido construir un mito antes que enfrentar la verdad, porque la verdad era menos fotogénica. La verdad tenía arrugas, olor a grasa de motor, manos agrietadas por el trabajo. La verdad no vendía libros ni llenaba auditorios. Durante los días siguientes, Rafael no volvió a ver televisión. Se refugió en su pequeño taller arreglando herramientas que ya no usaba, limpiando tornillos oxidados, como si al pulir el metal pudiera pulir también su memoria, pero no se resignó. Algo dentro de él seguía latiendo. No venganza, no odio, era una necesidad más profunda, la de que la verdad tuviera al menos un rincón donde existir, aunque fuera en voz baja. Una tarde, Santiago regresó con un sobre y una sonrisa intrigante. «Mira esto», dijo. Dentro había una serie de fotografías tomadas por un colega suyo que había asistido al lanzamiento del libro. En una de ellas se veía a Lucía bajando del escenario. Un periodista joven la abordaba, grabadora en mano. Ella sonreía, respondía preguntas.
Pero en otra foto más al fondo, Rafael vio algo que lo hizo fruncir el ceño. Irene, la madre falsa, estaba sola en un rincón con la mirada perdida. No sonreía, no hablaba con nadie. Sostenía una copa que no parecía beber y sus hombros se veían curvados pequeños. No era la mujer segura del escenario, era otra, una mujer frágil cansada. Rafael sintió algo inesperado con pasión. Decidió buscarla, no por confrontación, sino porque necesitaba mirarla a los ojos y entender por qué lo hacía, por dinero, por fama o por algo más. 3 días después, Santiago lo ayudó a encontrar la dirección, un pequeño piso en las afueras de Madrid. Rafael fue solo. Llevaba una camisa limpia, los zapatos lustrados y en la bolsa un ejemplar viejo del cuaderno donde Lucía de niña había escrito «Te quiero, papá», con crayones rojos. Cuando Irene abrió la puerta, tardó un segundo en reconocerlo. Pero cuando lo hizo no cerró. Tampoco fingió. Bajó la mirada y dijo «Sabía que vendrías». Se hizo a un lado y le indicó que entrara. El departamento era modesto. En la mesa había tazas de té, una bufanda tejida y un portarretratos con una foto de ella y Lucía. «No quiero pleitos», dijo ella. «Solo quería sentirme madre otra vez, aunque fuera prestado». Rafael no dijo nada al principio. Solo observó, escuchó y luego habló. «¿Sabías que estaba vivo?» Irene asintió lentamente. «Ella me dijo que no quería que supieras. Me pidió que nunca hablara de ti». Él cerró los ojos dolido. Luego con voz firme agregó, «No vine a gritarte. Solo quería mirar a los ojos a quien me borró y ver si quedaba algo de verdad en todo esto». Irene lo miró y por primera vez sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo también perdí a un hijo», susurró. «Hace años, y cuando ella me ofreció ser madre de nuevo, no supe decir que no». Rafael no respondió, pero por dentro algo se dio. No la perdonó, pero tampoco la odió. Antes de irse sacó el cuaderno. «Esto no es un libro de autoayuda», dijo. «Es real, es mío, y no voy a dejar que lo usen sin mi permiso». Irene lo tocó con delicadeza. «Entonces cuídalo, porque ella ya no sabe lo que significa». Rafael salió al atardecer. El cielo sobre Madrid estaba teñido de naranja, como sus frutos, como su historia, falsa para el mundo pero verdadera para él. Los días posteriores al encuentro con Irene dejaron a Rafael con una mezcla de emociones difíciles de nombrar. No sentía alivio ni rabia, ni siquiera tristeza pura. Era algo más antiguo, más profundo, como si hubiera descubierto que su historia, sus sacrificios, su rol como padre, se habían convertido en una semilla plantada en tierra ajena. Y lo peor no era que alguien más la regara, sino que los frutos ya no sabían a él. Volvió a Valencia en tren, con el cuaderno de Lucía guardado entre las manos, como si fuese un documento sagrado. Al llegar, no fue a casa de inmediato. Caminó lentamente por las calles que solían recorrer juntos. Pasó frente al colegio donde ella había aprendido a leer, frente al parque donde le enseñó a montar bicicleta. Todo seguía igual. Solo él era distinto. Esa noche, Rafael no cenó. Sacó de una caja bajo la cama varias cartas, algunas, sin abrir, otras con las esquinas rotas por el tiempo. Eran de Lucía, de cuando estudiaba en Madrid, antes de convertirse en la figura que era hoy. Una decía: «Papá, gracias por creer en mí cuando yo aún no lo hacía». Otra tenía garabatos y una foto de ella frente a la universidad: «Todo esto es por ti». En cada una el hilo común era el amor, la gratitud, la raíz. Pero entonces, ¿cuándo se rompió esa raíz? Al día siguiente, Rafael caminó hasta el huerto
y miró fijamente su naranjo más viejo. Ese árbol tenía más de 20 años. Lo había plantado con Lucía cuando ella apenas llegaba a los 10. Recordaba cómo cavaron juntos el agujero, cómo ella había dejado caer una moneda en la tierra para que el árbol tenga suerte. Él le sonrió entonces, sin imaginar que con los años sería él quien necesitaría esa suerte. Se acercó y acarició el tronco. Estaba firme, sano, no muy alto pero cargado de vida. En ese momento, lo entendió, había historias que no necesitaban ser contadas a millones de personas para ser verdaderas. Había raíces invisibles que, aunque olvidadas, seguían sosteniendo todo en silencio. Inspirado por ese pensamiento, Rafael tomó una decisión. No confrontaría a Lucía, no por ahora. No gritaría verdades en medios, ni exigiría espacio en entrevistas. Haría algo más poderoso, haría visible la raíz. Durante las siguientes semanas, convirtió su pequeño comedor en un archivo viviente. Ordenó fotos, escaneó cartas, digitalizó boletos de tren, recibos antiguos, donde figuraba su nombre como fiador de los estudios de Lucía. Incluso encontró un video casero, donde ella con apenas 13 años decía: «Cuando sea famosa le diré al mundo que mi papá lo hizo todo por mí». Una mañana, imprimió una selección de esos recuerdos en una serie de láminas, no para venderlas, sino para exhibirlas en un pequeño rincón del centro comunitario. Habló con la directora, que lo conocía desde hace años, y le pidió permiso para montar una exposición Padre de una hija olvidada. No fue una muestra grandiosa, ni siquiera fue cubierta por prensa, pero en esa sala durante 2 semanas pasaron decenas de vecinos. Algunos le dejaron notas, otros abrazos. Una mujer mayor que nunca antes le había hablado se acercó llorando. «Mi hija me hizo lo mismo. Me quitó de sus recuerdos como si le estorbara». Otro hombre joven le dijo: «Mi padre era como usted. Me cuesta reconocerlo. Gracias por recordarme lo importante». Rafael no buscaba esas respuestas, pero al recibirlas, sintió que algo se reacomodaba dentro, como si su identidad, arrancada a la fuerza por una historia falsa, comenzara a encontrar eco en otras vidas. Una tarde, mientras recogía los paneles de la exposición, recibió un mensaje inesperado. Era de un periodista joven, Samuel Ferrer, que había oído hablar de la muestra por una de las asistentes. Le pedía una entrevista. No para escándalo, aclaraba, sino para contar la historia desde el otro lado. Rafael dudó. No quería venganza, no buscaba revancha, pero quizás sí merecía dejar constancia de que existió, que lo que había hecho por su hija no era un invento ni una exageración, sino el trabajo silencioso de un padre verdadero. Aceptó. La entrevista fue simple e íntima. Rafael habló de su infancia humilde, de cómo crió a Lucía solo después de que su madre muriera, de las noches reparando motos y lavando platos para pagar sus estudios. No mencionó a Irene ni mostró enfado. Solo relató su historia, tal como fue. Semanas después, el artículo apareció en un medio digital independiente con el título «La raíz olvidada de Lucía Ortega». No causó escándalo. No fue trending topic, pero fue leído, compartido, comentado. Y entre los comentarios uno llamó la atención de Rafael. No tenía firma. Solo decía: «No sabía que dolía tanto verte. Perdón, papá. No estaba seguro si era Lucía. No lo sabría nunca». Pero en ese momento no importó. Se sirvió una taza de café, salió al huerto y recogió una naranja madura.
La peló con paciencia en espiral, como lo hacía cuando ella era niña, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Rafael despertó con el canto de los mirlos y una inquietud que no lograba calmar. Desde la publicación del artículo, algo había cambiado. No en su rutina que seguía fiel a sus paseos matutinos y a su pequeño huerto, sino en el aire, en las miradas que recibía en la panadería, en las palabras suaves de algunos vecinos que antes ni lo saludaban. Pero sobre todo, algo se movía dentro de él, una mezcla de vértigo y resolución. Había contado su verdad, sin buscar venganza, y sin embargo la verdad por sí sola tenía el poder de arder. Una tarde, mientras revisaba la tierra húmeda bajo el naranjo, escuchó un motor detenerse frente a su casa. Se incorporó lentamente. Una figura bajó de un auto negro y se acercó al portón. Era Santiago, su amigo. Traía consigo una carpeta gruesa y el ceño fruncido. «No te asustes», dijo, antes de entrar, «pero esto va a estallar». Rafael no entendía. Santiago extendió sobre la mesa los papeles, correos impresos, documentos filtrados, transacciones entre cuentas, incluso una lista de pagos emitidos por la Fundación de Lucía. En muchos de ellos figuraban montos entregados a nombre de Irene Beto Delgado por servicios de representación y presencia mediática. La mujer no es solo una actriz, Rafa, es parte del montaje completo. Y lo peor es que hay inversores que comienzan a sospechar de la autenticidad de toda la narrativa de Lucía. Rafael se quedó en silencio digiriendo cada palabra. No le sorprendía, pero dolía. Dolía saber que su hija había construido una historia de orfandad y superación falseada con cada mentira apoyada sobre su silencio. Pero había una diferencia. Ahora ya no estaba en silencio. Santiago lo miró con seriedad. «¿Vas a dejar que esto siga creciendo?» Sin decir más, Rafael negó con la cabeza. «No, pero no haré un escándalo. Buscaré la raíz». Esa noche escribió una carta. No era para el público ni para la prensa. Era para Lucía. La escribió con tinta azul, en una hoja simple sin membretes. Le habló como se habla a alguien que se ha perdido entre los espejos de su propia imagen. Le recordó quién había sido los inviernos de sopa aguada, los zapatos remendados, las veces que ella leía en voz alta mientras él se quedaba dormido de cansancio. No hubo reproches, solo verdad. Cerró la carta, la guardó en un sobre, pero no la envió. A la mañana siguiente, al revisar su correo electrónico, encontró un mensaje inesperado. El remitente era un nombre femenino desconocido. En el cuerpo del mensaje solo una frase: «Yo también fui madre antes de ser actriz. Necesitamos hablar», firmaba Irene. Rafael respiró hondo. Le respondió con una dirección y una hora. A las 6 de la tarde, se encontraron en un café discreto alejado del centro. Ella llegó vestida con ropa sencilla, el cabello recogido sin maquillaje. No era la figura elegante de la televisión, sino una mujer de edad con los ojos cansados. Se sentó frente a él y antes de que pudiera hablar dijo: «No vengo a justificarme, vengo a explicarme». Durante casi una hora, Irene relató su historia. Su infancia, en un pueblo pobre, su único hijo muerto a los 9, por una negligencia médica, los años de vacío. Luego, el casting inesperado, la oferta de Lucía, el contrato. Al principio, creyó que solo era una campaña puntual, pero pronto el personaje se convirtió en papel permanente. Rafael la escuchó en silencio. No sintió odio, sintió compasión. Cuando Irene terminó, colocó sobre la mesa un pendrive. «Aquí está todo».
Los acuerdos, los mensajes, las fotos reales. Si decides usarlo, lo entenderé. Pero solo quería que supieras que yo también perdí algo. Rafael tomó el dispositivo. No prometió nada. Pero esa noche, al llegar a casa, lo conectó a su ordenador. Los archivos eran demoledores. No solo evidenciaban la falsedad de la figura materna de Lucía, sino que también revelaban estrategias deliberadas para borrar todo rastro de su pasado real. En uno de los correos, una asistente escribía: «Ya eliminamos las fotos con el señor Ortega de los álbumes antiguos. Irene está posicionada como única figura parental». En otro, Lucía aprobaba el guión de una charla motivacional donde se decía que su madre murió cuando ella tenía 6 años. Rafael cerró los ojos. El fuego crecía. Podía hacer muchas cosas. Podía llevarlo a la prensa, podía demandar, podía hundirla, pero no lo haría por impulso. Al día siguiente citó nuevamente a Samuel el periodista. Esta vez le mostró las pruebas. Le dijo: «Quiero que lo publiques, pero quiero que lo hagas con respeto. No es una vendetta, es una corrección». Samuel, con los ojos abiertos, como platos, asintió. Esto cambiará todo. La nota salió publicada 3 días después, bajo el título «La historia que enterraron la verdad detrás de la madre olvidada». Se viralizó. No por el escándalo, sino por el tono. Era firme, honesto, íntimo, y con cada línea, el mundo comenzó a ver algo más que cifras y marketing. Empezaron a ver a un hombre, a un padre, a una raíz que nunca buscó ser aplaudida, pero que había sostenido todo el árbol. Rafael no celebró, solo caminó hacia su jardín, tomó una naranja, la peló con calma y se la llevó a la vecina niña del fondo, quien solía visitarlo. Ella sonrió, tomó el gajo y dijo: «Gracias, abuelo». Rafael no respondió. Solo pensó: esto sí es verdad. Cuando el artículo salió a la luz, no hubo explosión inmediata. No hubo titulares estridentes ni periodistas apostados frente a su puerta. Fue, en cambio, como una onda que se extendía lentamente bajo la superficie, rompiendo la calma aparente de un estanque demasiado quieto. Durante los primeros días, Rafael siguió su rutina. Cuidó su jardín, asistió a las clases de lectura en el centro cultural, saludó a los vecinos, sin mencionar lo que ya sabían, pero en el fondo sabía que algo estaba ocurriendo. Lo notaba en los susurros apagados, en las miradas que se sostenían un segundo más de lo habitual, en los mensajes anónimos que llegaban a su bandeja de entrada. Algunos eran de antiguos conocidos de Lucía, otros de personas que no conocía en absoluto. «Gracias por contar tu historia», decían. «Mi padre también fue silenciado. Por fin alguien dice lo que tantos hemos callado». Pero el mensaje que más lo impactó no fue de un extraño. Era de Lucía. Llegó una madrugada mientras Rafael se preparaba un té. El teléfono vibró sobre la mesa. El remitente solo decía Lucía. No había emoticonos, ni excusas, ni saludos formales. Solo una frase: «¿Puedo ir a verte?». Rafael tardó en responder. Observó el vapor salir de su taza como si buscara en ese humo una señal. Después escribió: «Sí, mañana a las 5». Al día siguiente, el reloj marcaba las 4:58 cuando vio acercarse un coche gris. Se estacionó con lentitud frente al portón. Lucía bajó del auto sin gafas oscuras, sin el abrigo de marca, sin esa postura erguida que solía usar en las entrevistas. Llevaba un suéter sencillo y el rostro cansado. Se miraron por un momento desde la distancia. Rafael no sonrió. Tampoco frunció el ceño.
Simplemente abrió la puerta y la dejó pasar. Entraron sin hablar. Se sentaron en la mesa de la cocina donde ella había comido tantas veces cuando era niña. Rafael le sirvió una taza de té. Lucía la tomó entre las manos, pero no bebió. Sus dedos temblaban ligeramente. Lo leí todo, dijo al fin. Su voz era más suave, más baja que la que Rafael recordaba. No pensé que lo hicieras público. Rafael mantuvo la mirada en su taza. Tampoco pensé que inventarías mi muerte. El silencio que siguió fue espeso, casi físico. Lucía tragó saliva. Yo no sabía cómo detenerlo. Una vez comenzó todo, se volvió parte del personaje. Al principio era solo marketing, después era mi realidad. Me convencí de que así era mejor. Rafael la observó por fin. ¿Mejor para quién? Ella no respondió. Bajó la vista. Se quedó mirando sus manos como si buscaran respuestas que no llegaban. No tengo excusas, solo miedo. Pensé que si el mundo sabía de ti me mirarían diferente, como menos valiosa. Rafael se levantó, fue hasta una caja vieja y regresó con un sobre. Lo colocó frente a ella. Lucía lo abrió y encontró las cartas que había escrito años atrás, fotos de ella en su graduación, dibujos infantiles y al fondo un pequeño poema garabateado en papel amarillento. Papá es el árbol, yo soy su flor. Si él se cae no hay color. Lucía apretó los labios. Sus ojos comenzaron a llenarse. No recordaba esto. Rafael habló sin dureza pero con firmeza. Yo sí, cada palabra, cada sacrificio, y no porque los guardara, sino porque los viví. Ella asintió. El llanto ahora era inevitable. Cayó sin estruendo como lluvia en campo seco. Perdóname, susurró. No vine a pedir dinero ni a arreglar contratos. Solo quería verte, saber si aún existes fuera de todo esto. Rafael no respondió de inmediato. Se levantó y fue al jardín. Ella lo siguió. Se detuvo frente al naranjo más viejo. Él extendió una mano y arrancó una fruta madura. Esto viene de una semilla que tú ayudaste a plantar, dijo. No tiene fama ni discurso ni marketing, pero alimenta. Le tendió la naranja. Lucía la aceptó con manos temblorosas. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó. Rafael la miró largo. Luego asintió. Un rato sí. El perdón, eso toma más tiempo. Pasaron la tarde en silencio. No hubo grandes confesiones ni reconciliaciones instantáneas. Solo una pausa, un respiro, una tregua necesaria. Cuando se fue Lucía, dejó sobre la mesa un pequeño objeto, su antigua pulsera de la suerte, la que Rafael le había dado antes de partir a la universidad. No dijo nada, pero con ese gesto dejó una semilla, y esta vez Rafael sintió que tal vez, solo tal vez había tierra fértil para que algo volviera a crecer. El sol comenzaba a esconderse tras los tejados cuando Rafael se sentó en su porche de madera, como hacía cada tarde desde hacía más de una década. A su lado, un cesto pequeño con naranjas frescas. Algunas aún conservaban restos de tierra entre la piel. El aire olía a cáscara recién pelada y en el ambiente se sentía algo distinto, algo que no era ni paz absoluta ni inquietud, sino una mezcla de ambas, la sensación de haber sobrevivido. Habían pasado semanas desde la visita de Lucía. Desde aquella tarde silenciosa junto al árbol, ella no volvió a escribir ni a llamar ni a pedir perdón con palabras. Pero Rafael tampoco esperaba eso. Aprendió con los años que no todos los finales llegan con aplausos o reconciliaciones perfectas. A veces, el verdadero cierre está en no necesitar una respuesta.
en dejar que el otro elija si quiere o no volver, en soltar sin amargura. El artículo seguía circulando. Gente de diferentes rincones del país escribía correos llenos de agradecimiento, de confesiones personales, de relatos parecidos. Hombres y mujeres que habían sido padres en el anonimato, que habían sacrificado sus años por hijos que luego los silenciaron en sus biografías públicas. Rafael respondía a algunos, otros los leía y simplemente los guardaba en una carpeta azul, donde escribía con tinta firme la palabra resonancias. La historia de Lucía comenzó a derrumbarse lentamente. Algunas marcas rompieron contratos. Aparecieron antiguos empleados que confirmaron versiones ex colegas que recordaban una historia diferente. Pero Rafael no celebró la caída. Nunca lo deseó. Cada vez que alguien lo felicitaba por hacer justicia, él asentía con cortesía, pero guardaba silencio. Lo suyo no era justicia, era memoria. Era simplemente no desaparecer. Una mañana recibió una carta manuscrita. No de Lucía, era de Irene. Estaba fechada en Córdoba, firmada con su nombre real. Le contaba que había dejado todo, que ya no trabajaba como actriz, que vivía con una prima en el campo, lejos de cámaras, lejos de escenarios. No sé si volveré a ver a Lucía, escribía. Pero gracias por no gritarme. Gracias por no escupirme lo que tenía bien merecido. Usted fue más humano conmigo que todos los que me aplaudieron cuando fingía ser madre. Rafael cerró la carta y la colocó junto a las otras en una caja de madera tallada, no por perdón, sino por testimonio. Esa misma tarde, una niña tocó a la puerta. Era Sofía, la hija de la vecina, con los dientes aún incompletos y la risa desordenada. Abuelo Rafa dijo con la voz más dulce del mundo: «¿Tienes naranjas hoy, Rafael?». Sonrió por primera vez en mucho tiempo, sin sentir el peso de lo que había perdido. «Claro que sí, pequeña». Las mejores del árbol. Sofía entró corriendo a la cocina, dejó su mochila en la silla y se sentó con las piernas colgando, mientras él pelaba la fruta con la misma paciencia de siempre, en forma de espiral como hacía con Lucía cuando era niña. Al ofrecerle el primer gajo, Sofía lo miró con sorpresa. «Está dulce como el sol», dijo. Rafael rió, porque creció en tierra honesta, y las cosas que crecen sin mentiras saben mejor. La niña asintió, como si entendiera, aunque aún no tuviera edad para comprenderlo todo, pero su presencia bastaba. Su risa llenaba la casa de algo que había estado ausente por demasiado tiempo futuro. Esa noche, Rafael salió al patio y miró el árbol. Ya no era solo un naranjo, era símbolo, era reflejo, era lo que había brotado de una herida abierta, de una traición profunda, pero también de una esperanza sembrada en silencio. No todo se había recuperado. Su relación con Lucía seguía rota en muchas partes y quizás nunca volvería a ser completa. Pero en la corteza del árbol, en sus raíces invisibles, había algo que sobrevivía a todo eso, la verdad. Pensó en escribir un libro. Varias editoriales se lo habían propuesto. Documentales, entrevistas, hasta una adaptación cinematográfica. Todos querían su historia, pero todos la querían a su manera. Rafael lo rechazó todo. No porque tuviera miedo, sino porque entendió que no necesitaba que el mundo lo aplaudiera para existir. Él ya había dejado una huella. Había hablado cuando más difícil era. Y las naranjas no mienten. No necesitan discursos, ni campañas, ni palabras vacías. Solo necesitan tierra buena, tiempo y amor. Antes de dormir, dejó un gajo de naranja sobre el alféizar de la ventana como pequeña ofrenda. Quizás para Lucía, quizás para Irene,
quizás para todos los que en algún rincón aún creen que las raíces no importan. Pero sí importan, porque son ellas las que nos sostienen incluso cuando nos quieren cortar del todo. Y mientras haya alguien que recuerde, aunque sea en silencio, el árbol seguirá dando fruto. Y Rafael, el hombre que una vez fue invisible, seguía allí, no en los periódicos, no en la televisión, sino en cada naranja dulce, en cada niño que llama a abuelo sin saber la historia completa y en cada hoja que cae con dignidad.